Hola a todos los estudiantes, a continuación vamos a aprender la primera unidad de primero medio que tiene que ver con los rituales y las ceremonias. Hay que entender de que todo esto comienza desde la prehistoria principalmente, desde que el ser humano empezó a imitar los sonidos de los animales, creando sonidos vocales en esos tiempos, ya después ir evolucionando y hacer sonidos rítmicos, agregar danzas, melodías, etc. Todo aquello que sea una fuente de emisión de sonido, el ser humano lo trató de explorar hasta más no poder, hasta los días de hoy. Hay que entender también de que los rituales y las ceremonias eran el medio de conexión que tenía el ser humano con entidades, con pasos, con trascendencias, etc. El ser humano fue creando sonidos, imitando aves, haciendo percusiones rítmicas básicas, etc. Toda la experimentación desde ya ese entonces era una forma nueva de expresar algo o transmitir algo. En este caso, los seres humanos tenemos que entender de que hacían instrumentos musicales con lo que encontraban, pueden ser piedras, huesos, palos, etc. A continuación les voy a mostrar un video explicativo de cómo el ser humano podía crear instrumentos o prácticamente tocar algo en esos tiempos. Hablemos de la prehistoria, donde todo era nuevo, todo era curioso, todo nos servía para transmitir algo. Así que los dejo con este pequeño video donde van a poder aclarar ciertas dudas en una representación visual y auditiva de cómo era en esos tiempos. Ojo de Hielo cree que gracias a su cautiva Sapiens podrá repoblar su clan. Quiere tranquilizar a la mujer, quiere seducirla. Le dedica mucho tiempo ya que alberga grandes esperanzas. Desearía tener hijos con ella. Si rechaza sus ofrendas, Neandertal jugará otras bazas. Al igual que las sepulturas, los instrumentos de música más antiguos que nos han llegado son neandertales. Potato. La joven Sapiens siente curiosidad por estos hombres, pero no quiere quedarse con ellos. Y ya sabe cómo avisar a los suyos. Luego, al ir evolucionando, se van realizando distintos tipos de cantos religiosos de antiguas culturas, por lo que en Occidente se pasan a relacionar con los cantos gregorianos, mientras que en Oriente se realizaba el canto mantra. A continuación, vamos a ir a un pequeño extracto de lo que es un canto gregoriano y un canto mantra. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est horta, grave fido gloriosa.
de lo que pudimos analizar anteriormente, podemos ver los distintos tipos de música que se crea tanto en Occidente como Oriente. Esto tenemos que entender de que ha sido una evolución de lo que es los rituales y las ceremonias en el ser humano. A continuación podemos ver el siguiente PowerPoint, donde se muestra que el culto y las ceremonias en edades posteriores fueron evolucionando en conjunto con la música. También de que aparecieron nuevos instrumentos que llegan a enriquecer el culto hacia una divinidad o ente. Lo podemos ver también en la actualidad. Tanto en la época medieval hasta nuestro siglo, el culto sigue estando en gran parte de nuestras vidas. Lo podemos ver de distintas formas, como casamientos, funerales, mandas, etcétera, etcétera. A continuación, podemos ver un esquema sobre el ritual y la ceremonia. Partimos por las ceremonias prehispánicas. Son todas aquellas realizadas por los indígenas para tener una conexión con lo divino. Hay que recordar que estos pueblos indígenas, los aborígenes y inclusive los seres humanos en la prehistoria tenían una conexión con algo divino. Y esta conexión lo hacían a través de la música, de la danza, de los ritmos. Por otra parte tenemos las ceremonias o rituales de tradición oral o escrita. Esta es la música evocada y guiada hacia Dios o alguna divinidad, impuesta obviamente por los conquistadores. Hay que entender que este tipo de ceremonias y rituales son las que se implanta en la conquista de América. Por otra parte, tenemos las ceremonias en lo cotidiano, que son las ceremonias o canciones que comúnmente nosotros realizamos, como los cumpleaños, los matrimonios, los bautizos, etc. Tenemos que tomar en consideración de que todas las ceremonias y los rituales que se han creado, se han hecho y se siguen creando son de vital importancia y que la música es el conector principal de estos, tanto para conectarnos con las demás personas, con seres divinos, hacia Dios, etc. La música, la danza, el ritmo siempre va a estar presente en esto. Desde los primeros indicios del hombre con instrumentos hechos por huesos, por piedras, hasta los instrumentos más actuales y modernos como las guitarras, el canto, los violines, etcétera, etcétera. Todo esto nos va ayudando hacia generar una mayor concentración tanto en lo ceremonial como en el ritual. Por eso tenemos que tomar siempre en consideración, y cuando vayamos a analizar una ceremonia o un ritual de cualquier pueblo o origen, de cualquier forma de expresión humana, nos vamos a dar cuenta de que la música es un centro vital para la conformación de esta celebración. Lo podemos ver también en Chile, lo que es los pueblos originarios de acá, el pueblo mapuche principalmente. Ellos ya tenían un sistema de ceremonias un poco más moderno en cuanto a lo prehistórico. Tenían instrumentos mucho más elaborados, como lo es el cultrún, la pifilca, el trompe, etc. De esa forma podemos ver cómo los mapuches se podían conectar y dar gracias a la tierra a través de su música, sus cánticos, sus celebraciones. Formas de expresión que ha adaptado el ser humano para conectarse, para dar las gracias, para entregar su ofrenda hacia un ser divino o bien un ente superior. Como repaso general, hoy aprendimos el concepto de ritual y ceremonia, que consiste en un medio de expresión del ser humano con una divinidad o un ser superior. Lo hace a través de la música, la danza, los ritmos. De que comienza desde la prehistoria, con simples huesos, piedras y palos, el ser humano fue creando sonidos, imitando aves. Todo esto como medio de expresión generado ante un ritual o un evento ceremonioso. Por otra parte, tenemos de que la evolución del ser humano y a través de las culturas que se van creando, se van desarrollando, hay distintos tipos de ceremonias y rituales que en conforme a su localización geográfica tienen distintos tipos de música, de instrumentos y de forma de expresión hacia divinidades o entes superiores. Al transcurrir los años, en la Edad Media, podemos ver de que en Occidente tenemos la música del canto gregoriano, que son cantos religiosos de índole eclesiástico, más detalladamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde estos cantos que se realizaban en las misas eran generadas principalmente por hombres, o niños en este caso. Esta manifestación era principal en el ámbito de las ceremonias y rituales religiosos, donde cada tipo de canto aludía hacia una forma de expresión que nos conectaba con el más allá, con un ser superior, que en este caso era Dios. Por otra parte,
en Oriente, el canto que realizaban los monjes en cuanto a lo espiritual era el canto mantra. Era un canto realizado bajo sesiones de meditación, donde con el sonido de una cuenca tibetana, que es similar a una campana, estos hombres iban generando estos sonidos que permitían crear vibraciones en el cuerpo humano para así tener conexiones con lo divino. Sonidos que iban más allá, eran sonidos vocales que en su conjunto iban creando una vibración perfecta y armoniosa con el cuerpo, que permitía a los monjes generar esta conexión divina y espiritual. Al pasar el tiempo se han ido desarrollando instrumentos musicales que nos van generando una mayor forma de conexión en las ceremonias o los rituales. Se han ido inventando instrumentos como la guitarra, se ha perfeccionado la voz, las melodías, etc. Todo aquello que sea como una herramienta facilitadora de conexión con las divinidades o las personas que se encuentran a su alrededor va a generar una mejor conexión entre todos, y que la música y la danza va a estar siempre acompañando todas estas sesiones realizadas por nosotros. Ahora les planteo a ustedes, ¿conocen alguna celebración o ritual que se practique en la actualidad? ¿Han ido a alguna de ellas? ¿Les gustaría conocer alguna que han visto por televisión, escuchado por radio o visto por internet? Me gustaría que tomáramos en consideración todas estas cosas y aprender de que todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, viene desde un origen, desde muchos años atrás, y que con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando, evolucionando y creando nuevas formas de emisión de sonido, ya no solo con la voz humana, sino que con instrumentos musicales que nos ayudan a generar una mejor calidad de sonido, una mejor calidad de conexión y una perfecta armonía entre todos nosotros. Se le incorporan danza, ritmos y material audiovisual en todo lo que es moderno. Por eso los invito a desarrollar esta pregunta y la podamos compartir entre todos nosotros. Los invito a reflexionar y principalmente a comprender, a notar y preguntarse cuáles son los rituales o ceremonias a los que hemos asistido, a los que nos gustaría asistir y a los que nos gustaría, ¿por qué no?, también crear en conjunto con nuestras familias, amigos o seres queridos.